Hola a todos. El día de hoy vamos a contestar a la pregunta ¿en qué sentido va la corriente? Sabemos que en todo circuito eléctrico hay un movimiento de cargas que puede ir en un sentido. Ese tema fue discusión por mucho tiempo y se logró concluir de que el sentido de la corriente en realidad va del negativo al positivo, pero inicialmente se pensaba que iba del positivo al negativo. Antes del año 1880 aproximadamente, por ejemplo, se pensaba que los electrones iban del positivo al negativo. Después de hacer varios experimentos, se dieron cuenta que los electrones en realidad van del negativo al positivo. A este primer sentido de la corriente se le llamó sentido convencional. Y al sentido, digamos, real de circulación de los electrones se le llamó sentido real. Ahora, pero aceptar de que los electrones en realidad circulaban al contrario no afectó en nada, porque los cálculos matemáticos que se hacen en un circuito de sentido convencional o de sentido real prácticamente son los mismos. Entonces se continuó utilizando o aceptando los dos sentidos de corriente. Ahora, por el año, como le decía, 1880, es donde se descubre o se confirma que en realidad los electrones iban del negativo al positivo. Y lo hicieron mediante varios experimentos. Uno de ellos lo hizo Edwin Herbert Hall, o al experimento que se llama efecto Hall. Eso se hizo en 1879. ¿Y en qué consistía este de acá? Este experimento lo que iba a determinar es más o menos en qué sentido iba la corriente y qué cargas eran las que se desplazaban. Ahora, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hizo acá? Él hizo un circuito mediante una batería, ¿ya? En donde conectó un cable a una lámina fina de oro. Pasando la lámina fina, continuó o cerró el circuito hasta el positivo. Entonces se sabía de que los electrones iban a pasar por esta lámina. A esta lámina le aplicó un imán o un campo magnético. Se ve acá el norte y el sur, entonces el flujo del campo magnético es de norte a sur. ¿Ya? Entonces aquí lo que se va a aplicar es la ley de Lorentz. ¿Qué es lo que dice la ley de Lorentz? Nos lo detallamos mejor o se entiende mejor con la ley de la mano derecha. Tenemos así, por ejemplo, los electrones al fluir en este sentido van a originar una fuerza en el sentido contrario, una fuerza magnética en sentido contrario. Entonces es esa fuerza que produce el campo eléctrico, es esta fuerza de acá. La fuerza del campo magnético es esta de acá, es esta, del campo magnético. Y se dice la ley de Lorentz que si se tiene esas dos fuerzas, va a originar una fuerza nueva, en este caso en esta dirección, hacia arriba. Si origina esta fuerza hacia arriba, en este circuito lo que va a hacer es mover estos electrones hacia arriba. Si va a haber una tercera fuerza, lo va a hacer que los electrones se desplacen hacia arriba. ¿Se entiende, no? En el campo magnético acá hay una fuerza que va en esa dirección. Hay otra fuerza que es contraria al flujo de los electrones. Esas dos fuerzas van a originar una tercera fuerza, como si fueran las dos, y origina una tercera fuerza que va a hacer de que los electrones se desplacen hacia arriba. Entonces, en realidad los electrones vienen así, pero cuando llegan a esta parte, por la fuerza que tiene, se levantan un poco y de ahí bajan nuevamente. Entonces, en esta lámina fina de oro, al producirse que
al realizarse o producirse que los electrones se muevan hacia arriba, va a originar de que haya un aumento de electrones hacia arriba y un déficit de electrones hacia abajo. Eso va a originar un voltaje o una fuerza electromotriz. Si eso se mide con un voltímetro, se van a dar cuenta de que la parte de acá va a ser negativa y la parte de abajo va a ser positiva. De ahí se comienza a deducir que los electrones tienen carga negativa. Y por la ley de Lorentz se puede deducir también de que los electrones están viajando del negativo al positivo. Entonces este experimento prácticamente fue uno de los pilares para entender de que los electrones en realidad fluyen del negativo al positivo. Ahora, si entendemos esta parte, entonces eso sirvió también para que luego se desarrollen los primeros equipos electrónicos. Y la base de esos equipos electrónicos eran los tubos al vacío. Estos tubos al vacío ya funcionan entendiendo bien el sentido de la corriente. Con estos tubos al vacío se fabricaron los radios y televisores de esos tiempos. Unos equipos grandes que por dentro se veían de que tenían luces y demoraba en calentar. Ahora, ¿cómo funcionan estos de acá? Sería bueno entender cómo funciona esto y cómo se pasó también a los transistores y diodos, ¿no? A la parte más moderna ya. Entonces, todo lo que se inició con los tubos al vacío, digamos, tuvo como principio un experimento que hizo Tomás Alva Edison y al que se le denominó efecto termoiónico. O sea, Tomás Alva Edison descubrió algo, pero en realidad no se dio cuenta de que había prácticamente puesto la primera piedra al desarrollo de la electrónica. Él no entendió bien lo que había hecho, solamente lo hizo como un experimento, como tratar de mejorar su invento más famoso, que es el foco. Entonces él, por decir, inventó el foco, lo patentó el foco y lo quiso mejorar, porque en ese tiempo el foco tenía un filamento como este. Imaginemos que este es el foco, tapamos acá, este es un foco, este es el vidrio, que lo tiene todo al vacío adentro. Le puso acá un filamento y acá le aplicó voltaje. Y entonces este filamento duraba mucho tiempo, ¿no? Pero no tanto, ya, de tal manera de que él lo que quería era mejorar el foco, hacer de que este filamento dure mucho más tiempo todavía. Y para eso se le ocurrió colocarle una placa acá. Una placa. Cuando hizo este experimento, él se dio cuenta de que al calentar el filamento esta placa lo que hacía era producir electrones como una nube sobre la superficie del metal. Entonces, a este efecto que él encontró le llamó efecto termoiónico, o efecto Edison también se llamaba. Pero no supo de que este era el inicio prácticamente de la electrónica. Fueron otros científicos de esa época que le dieron aplicación a esto, porque se dieron cuenta de que si es que le ponen un voltaje acá y cierran el circuito, si la parte de acá del cátodo, que se le llama esto, lo conectan al negativo, entonces tal como decíamos, los electrones salen del negativo, vienen acá a esta placa que es el cátodo. Como está calentado, entonces los electrones van a formar una nube acá. Si el ánodo lo conectan al positivo, entonces estos electrones van a saltar hacia el ánodo y se va a producir un movimiento de electrones, una corriente, un flujo de electrones. Y tal como decíamos, del negativo al positivo. Si nosotros invertimos esto, invertimos la polaridad de la fuente,
y le ponemos acá positivo, entonces es imposible que pasen los electrones para acá porque los electrones salen del negativo. Ya no van a poder cerrar el circuito. Entonces ahí, cuando si le ponen positivo acá y negativo acá, entonces acá no va a haber flujo de corriente. O sea, solamente hay movimiento de electrones cuando se polarizan, digamos, de esta manera directamente. Esto dio, por decir, dio fruto a que se mejore aún más colocándole una rejilla. Con una rejilla lo que se hace es acelerar el paso de estos electrones. Y con una rejilla es como si prácticamente fuera un transistor de la época actual. Y si es como un transistor, podía amplificar señales de audio y de televisión. Y con este principio de funcionamiento se crearon, digamos, los radios y televisores de esa época utilizando, digamos, esta tecnología de ese tiempo. Entonces ahora, después de que ya se trabajó mucho tiempo con esta tecnología, se trató de minimizarlo, hacerlo más pequeño y que funcione mejor. Para eso se crearon los transistores, los diodos y los transistores. Ahora, ¿pero cómo funciona esa nueva tecnología? Esta nueva tecnología utiliza dos términos que son el movimiento de electrones y movimiento de huecos. Ahora, ¿cómo se puede explicar el movimiento de electrones y huecos? Lo voy a explicar en esta parte. Imaginemos que esto es un primer tiempo, o sea, es como si fuera el primer segundo. Esto es el segundo segundo y el tercer segundo, en 3 tiempos. En el primer tiempo tenemos acá a 3 electrones y acá tenemos a 3 huecos. En el primer tiempo está en esta posición. En el segundo tiempo, un electrón se pasa para acá. En el tercer tiempo, otro electrón se pasa para acá. ¿Qué estamos observando? Que los electrones se están moviendo de izquierda a derecha. Otra cosa más que está sucediendo acá. En el primer tiempo, se dan cuenta, por ejemplo, que acá hay 3 huecos. En el segundo tiempo, acá hay 2 huecos, acá hay 1. Es como si un hueco se hubiese pasado para acá. En este siguiente tiempo, acá queda un hueco nomás y 2 huecos hay acá. Eso significa que los huecos se están moviendo en sentido contrario. Los electrones se desplazan en un sentido y los huecos en otro sentido. Este funcionamiento es básico para poder entender cómo funciona un transistor o un diodo. Lo explicamos acá. Acá tenemos un diodo. Este diodo tiene 2 regiones. Esta es una región tipo P porque tiene mayor cantidad de huecos. Esta es una región tipo N porque tiene mayor cantidad de electrones. Esas 2 regiones se unen. Estas 2 regiones se le coloca una fuente de voltaje en donde el positivo va a coincidir con la región P y el negativo con la región N. ¿Qué sucede si lo colocamos así? Los electrones salen de acá, llegan acá. Como esta es una barrera, digamos, un poco débil, por la fuerza del voltaje, van a hacer de que estos electrones salten para acá y continúen su ruta hasta el positivo. Los huecos que habían acá, como decíamos, es el sentido contrario, pueden pasar para acá y se van en sentido contrario. O sea, si lo polarizamos la región P con el positivo y la región N con el negativo, se va a producir un movimiento de electrones. ¿Qué pasa si esto lo invertimos? Esto ya no es negativo, se convierte en positivo. Entonces, negativo con positivo se unen. Entonces, es como si este bloque de electrones fuera jalado, empujado hacia el negativo. Este otro bloque positivo como si lo jalara para que se conecte acá. Entonces, acá se produce como una separación, porque se comienza a abrir.
Si se separa, entonces el circuito está abierto. Eso significa que si lo polarizamos al contrario, no va a circular corriente, porque acá se va a abrir el circuito. Si lo polarizamos así como está directamente, va a haber movimiento de electrones. Y eso se parece muy bien, si es que lo han entendido, a esta parte de acá. Si se polariza de esta manera, hay un movimiento de electrones. Si lo polarizamos al contrario, entonces no va a haber movimiento de electrones. Entonces se dan cuenta que esto es similar a esto, pero este de acá es ya con la nueva tecnología, con estas dos regiones que contienen en sí dentro silicio. Ahora, este componente se llama diodo y su símbolo es el de acá. A esta parte se le llama ánodo y a esta parte se le llama cátodo. Si se dan cuenta, el símbolo del diodo no está indicando el movimiento de electrones, sino está indicando el movimiento de huecos. O sea, en realidad hay dos movimientos de cargas acá, de cargas negativas que vienen a ser los electrones y de cargas positivas que vienen a ser los huecos. Y el símbolo del diodo, como les decía, nos indica el movimiento de huecos. Si a este diodo le agregamos una región más, lo convertimos en un transistor. Y si se convierte en un transistor, ya puede servir, este es un transistor, ya puede servir para amplificar señales. Este es el diodo, que lo ven ahí. Esta rayita de acá es la raya que tiene acá. Imagínense si estos componentes ya se convierten en un circuito integrado, y en este circuito integrado ya se puede dar múltiples funciones. Entonces, de esta manera es como fluye la corriente eléctrica en un circuito ya más moderno, ya en los semiconductores, y la diferencia anterior a cómo fluía en las válvulas al vacío. Entonces, en definición, decimos que hay dos tipos de corriente, ¿no? Que nos va a dar el sentido convencional y el sentido real. El sentido real prácticamente nos dice cómo circulan los electrones. Y el sentido convencional lo podemos tomar como el movimiento de cargas positivas o huecos. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por la atención.